Juan. Muy buenas noches, estimados amigos y amigas de la astrología psicológica. De nuevo, hoy domingo con Martín Ochoa para Y Juan terminar, Carlos Gómez. Juan Carlos Gómez, para terminar nuestro ciclo de casa 10 y casa 4, medio cielo, fondo del cielo, que lo que parecía una sola charla se convirtieron tres. Ahí vamos, pero bueno, Juan, ahí vamos. Yo Eh, creo que, Martín, los temas de hoy son interesantes porque como hoy vamos a hablar de planetas transpersonales, que son Urano, Neptuno y Plutón, y en cierta medida el puente entre lo personal y lo transpersonal, que es Quirón, y también vamos a hablar de los ejes nodales en estas dos o sea, casas, en estos dos territorios. nos toca tareita y acelerar el carrito. Mejor dicho, nos toca porque no nos vamos para un cuarto. Cuarto programa ya es mucho. Y realmente estos temas de transpersonales y ejes nodales, pues tienen que ver mucho, yo diría, como con esa energía, esa sustancia del destino. También los nodos, ejes nodales, nos los han llamado también un poco los ejes del karma, los ejes del destino. Los planetas transpersonales también un poco que son llamados como los que vienen a romper una serie de estructuras y de situaciones. Entonces, digamos, vamos a enfrentarnos acá con unas energías un poco más, no como las personales, sino un poco más las sociales, transpersonales, que son fuertes, transformadoras, renovadoras, que están buscando deshacer, diluir, romper una serie de, esquemas o dogmas que vienen del pasado y que cuando están tocando la casa 10 o la casa 4 pues están haciendo algo con nosotros, ¿no? En cierta medida es como estos planetas transpersonales competen a toda una generación. Es decir, por ejemplo, Urano se demora 7 años por casa, Neptuno como unos 20, junto con Plutón también 10, 20 años por cada casa, por cada signo. Entonces, estamos hablando de energías colectivas, pero que cuando ya esas energías colectivas se ponen en contacto con algo muy personal de la carta, como un eje del medio cielo, de casa 4 o aspectos, pues nos volvemos como unas antenas receptoras, como un pararrayos de esa energía, como una expresión de ese contexto social, con lo cual tenemos que hacer algo, ¿no? Bueno, don Juan, al hecho. Al hecho. Sí, una aclaración también, Juan, a veces nos escriben, háblenos de Lilith, háblenos de Vesta, esos planetoides, o en el caso de Lilith, que no es un planeta, sí ejercen influencia. Personalmente, y es la opinión también de otros compañeros con los cuales practicamos la astrología, a veces es, en mi opinión, ¿no?, más interesante saber qué nos plantea Urano, Neptuno y Plutón, que son altamente retadores, es donde viene nuestro crecimiento, que tener un cúmulo de información de Lilith, de no sé qué. Entonces estamos buscando a veces como lo que hacemos en la vida práctica, ¿no? Buscando un salvavidas, ¿de qué me agarro? De Lilith, de Quirón, de... Resulta que la vida es un conjunto. Entonces las fuerzas transpersonales te plantean retos de entrada en esas casas donde están en el momento del nacimiento. Hoy vamos a ver casa 3, casa 4, casa 9, casa 10. Vas a ser confrontado y vas a tener que crecer y trascender ciertas limitaciones del entorno y explotar o desarrollar ciertas capacidades internas, porque los planetas transpersonales plantean unos poderes internos muy únicos, no estamos hablando de fama, de cosas, puede ocurrir o no, pero plantea unas cosas muy potentes si hay un desarrollo de esa autoconciencia y un trabajo interior y un cultivo de nuestra vida interior. Entonces, no es que lo otro no exista, lo pueden investigar, ahondar, lo que quieran, pero no nos despistemos porque Lilith no nos va a servir para conjugar a Plutón o a Urano o a Neptuno, lo cual no quiere decir que Lilith no tenga su información, su planteamiento. Claro, lo tiene y tiene su validez, pero igual es como tener una visión orgánica, integrada
para tener una coherencia. Bueno, sin más publicidad y más alargue, entramos en materia porque la cosa hoy está retadora. Bueno, pues hablemos un poco de Quirón, que es una puerta. Quirón es un asteroide que está entre Saturno y Urano. A veces está más en la órbita de Saturno, a veces está más en la órbita de Urano, y por lo tanto es una puerta de enlace con lo social y transpersonal. Y esta puerta de enlace tiene que ver un poco con las injusticias de las que somos presas en la vida. Tener a un Quirón en casa 10 o en casa 4 habla de una herida injusta que pudo ser causada a nivel social también, en donde se vio lo paterno o lo materno agredido o dañado. Puede representar un poco como la imagen del papá que injustamente fue herido en combate, no tuvo las oportunidades o no tuvo los momentos o las situaciones y generó un proceso de desestabilización. Pero Quirón, donde esté, siempre nos está marcando como un punto de humildad, aprender a apreciar los límites de la vida, aprender a conectarnos con que no todo es como nos lo habíamos imaginado, Mm. poder apreciar un poco la realidad de los hechos. Eh, Pensaría yo que Quirón en cualquiera de estas dos cartas es una invitación a poder aprender a ver de la vida otro ángulo, que no es solamente el ilusorio de cómo deberían ser las cosas, de que todo debería terminar en un final feliz, Walt Disney, o que, sino que la vida tiene una serie de situaciones y en la medida en que podamos más bien como apreciar eso, lo que hay y no lo que podría llegar a ser, creo que Quirón se vuelve un factor fundamental a nivel de la profesión en Casa 10, en donde puedo terminar haciendo un trabajo hermoso de maestría eh, con la vida. Sí, en esa posición conozco dos personas, amigos cercanos, con Quirón en casa 10 y en signos mutables está este Quirón. Son dos excelentes terapeutas, son médicos, pero han trascendido el mundo de la medicina del cuerpo físico, que la trabajan muy bien, pero la han integrado con la sanación y la curación de no solamente de la parte emocional, sino también del sentido, del propósito de vida, de estar acá. Entonces, esa herida de Quirón está asociada a un rechazo. Nosotros vemos siempre, y yo lamento, hago aquí un paréntesis, que solamente la astrología se quedó en mucho mirando las casas, el mundo exterior. Tenemos que mirar la astrología en las dimensiones hacia adentro, desde el mundo exterior de lo que ocurre, pero qué pasa hacia nuestro interior. Y la herida de Quirón, fundamental, una parte es el rechazo que viene de afuera o la herida de afuera, es la herida del ser verse atrapado en este cuerpo. Cuando empezamos a deducir el mito de Quirón, eso es lo primero que vemos. Y yo no he encontrado propiamente que los compañeros que escriben sobre Quirón hablen de eso. Es que el primer rechazo de Quirón es verse a sí mismo atrapado en un cuerpo que es bestia, animal, humano. El papá sale corriendo, la mamá también, y él está solo en el mundo, aquí parado en este mundo de la materia. Ese es el drama de todos los que estamos acá. Y donde tenemos a Quirón, se va a ver reflejada esa herida a través, en la casa 10, a través de la madre o el padre, depende del sistema que se use, o una familia donde la persona se sintió, una de estas personas era una familia numerosa, 10, 12 hermanos. ¿Qué lugar tiene una persona entre 10, 12 hermanos, una mamá que está tan ocupada y un padre también? Pues se sentía muy solo, muy vulnerable, muy frágil. Y luego tuvo una confusión con su parte profesional. En su búsqueda se dedicó al arte, a la arquitectura y luego termina en la medicina. Y dentro de la medicina profundiza y se convierte en un excelente sanador. De verdad, una persona que lo transmite, no es una postura hacia afuera, ¿no? Pero con una historia, si en la infancia vemos ese abandono tan fuerte, entonces ese Quirón nos está indicando también la aterrizada del alma en este plano. O sea, es que nosotros no solamente nos rechazan afuera, hemos rechazado esta vida, hemos rechazado las experiencias, este cuerpo, a todos nos ha pasado eso. Yo de niño quería ser ojimono y de pelo rubio, bueno, ahora soy cenizo.
Ya se me está cumpliendo el sueño. Entonces todos, y los árabes quieren nacer en Europa, los europeos en América. O sea, tenemos un tema de arraigo. Quirón habla de esa dificultad de arraigarnos en nosotros mismos. Y en la 10 habla de esa individualidad. Y por ejemplo, esa pregunta, ¿yo qué vine a dar al mundo? ¿No? Si yo estoy tan herido, ¿qué vine a dar al mundo o no me encuentro? Y precisamente un buen desarrollo es que esta persona puede hacer a través de la profesión o también a través de alguna profesión que no necesariamente es un terapeuta, puede convertirse en un maestro, en un guía, en un instructor o en alguien que ayuda a solucionar heridas humanas, aunque no sea en el campo terapéutico. Y en casa 4 pues es más o menos lo mismo complementado, pero en el colectivo. A veces son heridas familiares muy crudas, los conflictos que se traen. Hay un tema donde está Quirón que también algunas veces se menciona y es la parte instintiva animal sexual. No es que el sexo tenga nada de malo, pero hay unas pulsiones, que es un centauro y está entre el mundo divino, hijo de un dios, y el mundo humano, hijo de una mujer, y nace medio animal, medio humano, y a la vez es una especie de, de ser es un semidios, ¿no? Entonces, todo eso se fusiona entre lo más denso, las pasiones más compulsivas que hay en un hogar, las peleas, a veces desarraigos, las dificultades de tener un lugar en la familia, también pueden ser un motivo para convertirse en un momento dado, sobre todo en la medida en que pasa el tiempo, porque algunos astrólogos han asociado la casa 4 al final de los días, es decir, en la medida en que avanzamos en edad, vamos activando más nuestra casa 4 para irnos sanando, para irnos encontrando con esas heridas y no volverlas más dolorosas, sino precisamente, como hizo Quirón, convertirla en algún tipo de beneficio, ¿no? Que Luis Huber, de la cual tuve la oportunidad de asistir personalmente a sus cursos, la esposa de Bruno, dejó una frase maravillosa que dice que el dolor de tu vida se convierta en luz. Y yo creo que es una frase bien quironiana, que el dolor de tu vida se vuelva luz para ti y para los otros. Porque Quirón también habla en una fase de Quirón es el resentimiento, y en casa 4 puede ser un resentimiento terrible por lo vivido en la familia, los abusos, temas complejos. Entonces eso puede quedar allá carcomiendo el alma, tampoco se trata de negarlo, pero hay que buscarle darle salida. Y tú lo mencionas, con Quirón nos toca entrar en la sectología y en una palabrita muy bonito que se llama la Resignificación, darle eso. un resignificado a las cosas, a los Así temas. siga doliendo el resto de la vida porque uno no puede decir que eso pasó, pero hay que darle una salida. Mm, sí, de acuerdo. Y bueno, pues como siempre, digamos que un planeta allí puede mostrar su luz o su sombra. Las heridas nos pueden hacer unas personas muy amargadas también y que querramos que todos paguen por la herida que nos sucedió, por ese bullying, por esa, por ese abandono, por esa injusticia social, porque también Quirón tiene mucho que ver con una Mm, injusticia de guerra o de desarraigo, ¿sí? Y también nos podemos volver muy malos con un Quirón en la casa 10 o en la casa 4. Entonces, digamos que eh, ¿de qué depende que haga Quirón en uno? Pues de la voluntad humana, del individuo. ¿Sí? Si vemos en esas heridas aquellas grietas por donde entró la luz y gracias a ellas podemos hacer una resignificación de vida y volvernos unos maestros, pues estamos tocando unas notas altas del planeta. De lo contrario, pues también podemos hacerlo de la otra forma y hacer que todo el mundo pague por lo que me pasó, sangrar sobre otros por las heridas que me hicieron en el pasado. Y eso puede ser muy doloroso a la final. Yo creo que la energía del amor es algo que siempre hace que se redima y que se logre construir mucho más que la energía del odio, ¿no? sí, en casa 3 también tiene una connotación, porque la casa 3 y 4 son colectivas, es familia, educación, convivencia. Entonces las heridas pueden estar en relación con la educación. En algunas ocasiones, Quirón no es lo que le vive la persona directamente, sino a través de un hermano o de los vecinos
que están en un estado de postración o de dificultad, se vive la herida, ¿no? La herida quironiana se vive. Eckhart Tolle dice algo muy valioso, el cuerpo dolor. Y yo creo que eso está muy asociado a Quirón. Dice, hay gente que tiene el cuerpo dolor y no se ha dado cuenta de su dolor, y cuando cualquier cosita afuera explota, entonces salpica de la que sabemos hasta el techo, ¿no? Y ese es el cuerpo dolor, como que como que la persona cuando cae en ese estado de ignorancia o de no darse cuenta, ignorancia aquí lo decimos en el buen sentido, de no darse cuenta, pues piensa que explotando su dolor y salpicando a todo el mundo, como que es una forma de que todos estén untados de dolor y así como que lo compartimos. Entonces, resulta que es peor. Entonces esa fase de resentimiento, que es que no se habla mucho a veces de eso, en Quirón hay resentimiento y tiene que haber un momento donde se vuelve resiliencia para poder entrar a decir, sí me pasó, lo sufrí y qué hago con él para no amargarme ni amargar a los demás. Porque la herida de Quirón nos lo dice claramente el mito, él no se la podía curar ni se la curó, porque era un semidios y le seguía doliendo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con algo que no se cura? Esa es una buena pregunta. ¿Qué vamos a hacer con algo que me hace, que no puedo negar? Le podemos hacer, y tú lo has dicho, una resignificación para darle un Que, sentido, ¿no? que parte de la gran palabra con Quirón, que es la aceptación. Si Mm. yo acepto la vida que tengo, la herida que tengo, el dolor que vivo, lo acepto, hago algo creativamente con ello. Si no lo acepto, peleo fuertemente y busco culpables y busco Y duele más, venganza. Y y duele duele más, más, además. duele más. Entonces en la 3 la educación también puede estar teñida de rechazos, de... a veces los niños con Quirón en casa 3 son muy sensibles al dolor de sus compañeros de estudio. O lo que tú dices, les toca unas condiciones de estudio no óptimas y verse en desventaja o ser burlado. La casa 3 tiene mucho que ver con lo que hoy se llama el bullying o el matoneo. Cuando ahí están no solo Quirón, Urano, Neptuno, Plutón, pueden presentarse esos temas, pero entonces precisamente se trata de ver en eso un desafío que podemos activar ya cuando vamos siendo conscientes de cómo y qué puedo hacer, cómo lo convierto en luz, cómo lo vuelvo algo a mi favor. Entonces, tener a Quirón en casa 10, yo diría, es interesante generar unos frutos a nivel de mi trabajo en la vida, de la huella que voy a dejar acá en el mundo, que tengan que ver con esa sustancia, con la aceptación, con trabajar con personas vulneradas, eh, con víctimas también, eh, con trabajar con mi propia víctima interior y darle algún hecho. Como la casa 10 es una casa de estrategia y de acciones, está diciendo, los planetas allí dicen es, ¿cómo voy a construir algo con esto? ¿Cómo voy a construir con mi herida algo? ¿Sí? Y cómo voy a dejar un legado además, casa 10, ¿no? Y en la 9 la herida se puede convertir en una búsqueda de sentido, de filosofía, de visión, de encontrarla al dolor o a la frustración que traemos, buscarle un propósito, casa 9 profundo, ¿no? También he visto personas con Quirón en 9 haciendo viajes para buscar su sanación o una religión que los sane o una filosofía que los salve de ese dolor o de esa frustración profunda. Entonces, lo que importa es, ¿y qué puedo hacer? ¿Y con qué cuento? Cuento primero con el dolor, con la toma de conciencia y con una lección que produce el dolor. La primera lección del dolor es que duele. No puedes decir que no duele. Duele y bastante. Y lo segundo es que si no te haces cargo de él, va a ser peor. Entonces, ¿cómo qué puedo hacer? Por eso la sectología es la ciencia que permite ir resolviendo ese salto del mundo personal, porque Quirón no se puede curar la herida y tenemos que ser claros en eso. La herida está, pero nos puede llevar a algo más grande. Y en la casa 9 precisamente esa búsqueda de profundidad, de propósito, de un sentido mayor, porque el sufrimiento no es el objetivo de estar en este plano. Entonces, un Quirón en casa 9 tiene esa posibilidad de buscar algo que le dé una luz, un aporte,
John Adley se llamaba el señor, el creador de los armónicos, un astrólogo inglés que debido a un accidente que tuvo, él era un hombre rico y se la pasaba entre el caballo, el golf y la astrología. Y tuvo un accidente y quedó cuadrapléjico y se tuvo que dedicar a la astrología. Hizo un gran aporte con los armónicos. Él es el padre de los armónicos. Lo que hoy se desarrolla en astrología como armónicos, él fue quien lo planteó a partir de verse limitado en su cuerpo. Buscó en su mente profunda otras dimensiones de la sabiduría. Eso fue lo que hizo Quirón, ¿no? Padre de la medicina, astrólogo, mentor. Qué bello ese ejemplo. Bueno, pasando, o si no, no avanzamos, nos quedamos ahí. Ay, 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 ay. Tenemos, en el video pasado hablamos algo de Urano. Yo creo que podemos pasar a Neptuno, ¿sí? Sí, Para no quedarnos allí. Y cuando hablamos de Neptuno, pues son varias los símbolos que lo adaptan. Por ejemplo, Neptuno es el gran dios de los inmensos mares, que tenía grandes tesoros debajo del mar, grandes, pero siempre añoraba los tesoros del aire y se la pasaba haciendo tsunamis para robarse los tesoros del aire, pero cuando llegaban al agua, pues ya estaban mal, eran tesoros del aire, no del agua. Un poco tener un Neptuno muy fuerte en el medio cielo o en casa 4 es esa divina insatisfacción de Neptuno en donde siempre quiero lo que está más allá. Y entonces siempre añoro y pienso, solo cuando tenga este trabajo o cuando viva en tal región o cuando tenga tal casa, allá sí voy a ser feliz. los Y es, sueños, ¿no? Muchos sueños, muchas ideas de eso que en nuestra fantasía construimos, ¿no? ahora, fíjate que también si lo miramos al revés, un Neptuno en casa 10 podría trabajar con la fantasía, con los sueños y con las ilusiones. De ¿Mm? hecho, hay artistas connotados o personas que trabajan a través de sus vocaciones, tocan lo social. Por ejemplo, Neptuno está muy asociado a la parte social, a ayudar, a buscar cómo incluimos a las personas que están fuera del sistema o sufriendo dentro del sistema. Y también está presente en sanadores, en músicos, en Ujú. místicos, en Y personas inspiradas. poetas. Incluso conocí a alguien que no ejercía de terapeuta ni nada de esto, pero era una persona que los demás lo veían como una especie de terapeuta en la práctica, lo buscaban a pedir consejo y era muy bueno dando apoyo, sobre todo apoyo y escucha, que eso es lo que hace Neptuno, incondicionalidad, amor, ¿no? Y también he encontrado, sobre todo esa época, cuando Neptuno está ahí en la casa 10, en la época que va entre los 18 24 años por el punto de la edad, una confusión con la profesión, como decir, meterse muy ilusionado a estudiar X carrera y después decir, esto no era lo que yo me imaginé, porque Neptuno es eso, es imaginación, sensibilidad, o el profesor o la universidad no me gusta, o el penso. Cuando esa posición está ahí, los jóvenes están en esa etapa, hay que decirles, mire muy bien, ¿no? Mire muy bien si corresponde con la imagen interna de lo que es esa vocación, averiguando en la universidad y aceptando, porque Neptuno también nos lleva a aceptar y decir, no es como me lo imaginé, es como es. Donde está Neptuno necesitamos una dosis de Saturno para que no se nos vaya el globo y se nos soltó y se nos perdió en el infinito. Entonces, esa confusión o digamos respecto a la vocación o a las metas profesionales o el exceso de idealización es uno de los retos de Neptuno como fuerza transpersonal. ¿Qué hay debajo de eso? ¿Dónde está Neptuno? Neptuno tiene que ver una relación con la luna. Entonces, todo lo que en nuestra infancia anhelamos y no pudimos vivir, todo eso que nos merecíamos y no pudimos tener, esos sueños como fallidos, por decirlo de alguna manera, cuando se activa Neptuno dice, encontré el trabajo de mi vida, la mujer de mi vida, el hombre de mi vida, el príncipe azul y después dice, no, el sapo verde infeliz, esto no tenía nada que ver. Entonces, buena parte, por eso algunos astrólogos insisten en que Neptuno nos engaña, realmente Neptuno nos aclara, nos quita la venda. Entonces, en la casa 10, la persona, uno de los retos que tiene que ver es con encontrar esa claridad vocacional, pero luego, una vez encontrada, tiene una especie de incondicionalidad y de entrega, de poder llevar a eso que hace a beneficio de otros.
Incluso uno de los cuidados con Neptuno es la despersonalización, ¿no? También. La pérdida de límites también por Mm, darse tanto a los otros, ¿no? Por esos niveles de empatía y de presencia que pueden llegar a tener. Fíjate cómo aquí que estás tomando un tema de las idealizaciones, fíjate que como la casa 10 y la casa 4 tiene que ver con las figuras mm, paterno-maternas, ¿sí? Entonces esto también tiene que ver con un Neptuno en casa 10, la idealización de que mi madre es lo máximo, o en casa sí. 4 de que mi padre es lo máximo. ¿Y qué pasa cuando nos idealizamos mucho, no? Pues se cae. Mm, Cuando se cae, el golpe es durísimo, por un lado, pero es muy importante. Esa es una de las grandes misiones cuando tenemos a Neptuno, Urano o Plutón en casa 10 o en casa 4, desmitificar que los padres son dioses, que son por allá como Zeus y Hera, ¿no? Son seres humanos, ¿sí? sí, son seres humanos, como los dioses de la mitología, son los dioses, ¿no? Pero con unos defectos más, uy, pero más que humanos. Entonces así son nuestros padres, seres humanos, y nosotros también somos seres humanos, muy humanitos. Y también estos planetas, no solo Neptuno, Urano, Plutón, allá en la casa 10 y en casa 4 es, ¿será que a través de eso que hacemos estoy tratando de impresionar, por ejemplo, Neptuno de traer el amor de mi madre, de que me mire, de que no me ignore y por eso me doy a la madre, sociedad como una forma de decir, eso no es que esté mal lo que la persona hace, sino que estas preguntas de autorreferencia nos ayudan a desinflarnos un poquito del ego para no sufrir golpes que nos quiten la escalera y nos caigamos porque nos quedamos agarrados desde la brocha, pero sin piso y nos caemos al piso y nos destortillamos lo que sabemos, ¿no? O sea, el cuerpo, quiero decir, el cuerpo. Entonces, es bien importante eso, porque a veces estamos, Howard Sasportas hace unas preguntas muy interesantes con Neptuno. ¿Será que ayudar a otro me da poder y me hace sentir especial? La especialidad que no tuve con mis padres. ¿Será que el hecho de sentirme útil me hace sentir como una persona que está por encima de los demás? Son preguntas que pueden molestar, pero que de alguna manera nos ayudan a, como hace Neptuno, a limpiar el parabrisas y ver con más realismo lo que tenemos al frente y lo que somos para ofrecerlo de una manera más transparente, por decirlo de alguna manera, más genuina, ¿no? Sí, y casi todos los que estamos metidos en estos temas alternativos y de ayuda y de terapéuticas y demás, tenemos mucho de ese Ah, Neptuno allí. Juan, somos los más jodidos. Así Eso se es. dice, un terapeuta analizando a otro, uy, son los más complicados, esos no, no tienen arreglo. Pero precisamente eso nos ha hecho sensibles a ayudar, pero que no nos engañemos. A veces pretendiendo ayudar, creemos que ya nos curamos. Eso hace Neptuno, no que nos desilusione, nos quite los sueños, sino nos los aclara y nos dice, oye, tú no eres Dios, no juegues a ser Dios, tienes límites. No prometas lo que no puedes cumplir, aunque creas. De acuerdo. Eh, con Neptuno siempre es muy interesante plantear unos límites, es decir, empezar a ver a nuestros padres, por ejemplo, Neptuno en casa 10, mira a tu mamá más humana, más un par, un ser humano como tú. Neptuno en casa 4 con el padre también, ¿sí? Pero Mm. también con lo social, con la gran madre, ¿sí? O sea, Neptuno en casa 10 se puede volcar a tratar de sanar al mundo entero. Es como si fuera el síndrome del redentor. ¿Sí? Sí, también hay otro tema con el Neptuno en casa 4. El niño se chupa, ¿no? Todo el esquema psíquico familiar. Incluso en casa 3, casa 4, a veces los niños o niñas que tienen esta configuración hablan de esas energías sensibles, de los seres que los demás no ven, escuchan o juegan con una fantasía que detrás de estos juegos, con esa fantasía, hay un llamado de atención para el sistema, casa 3, casa 4, que es más el sistema, para poder entender cómo qué es lo que están tratando de mostrar o llamar la atención o ellos como antenas psíquicas están tratando de transmitir al entorno, ¿no? Entonces muchas veces ese Neptuno en casa 4, como se apropia tanto de esa atmósfera familiar emocional,
puede generarle mucho dolor al niño y no entender, ¿no? Como, ¿qué me pasa? ¿Por qué sufro? O los padres no entender, o lo ven como, ay, esos son, es que yo no, como no se ve nada concreto, pues, ay, fregadera que tiene ahí, molestadera. Pero hay que mirar con un Neptuno en 4 y no volverse víctima de la familia. Hay algo que se trabaja en la ciencia de la compasión y es la autocompasión, que no es pobrecito yo, sino darme amor y decir yo tengo un límite. Hay cosas que aunque quiero hacer, no puedo porque me hace daño. Entonces, cargar con la herida de los padres o los conflictos familiares con un Neptuno en casa 4 es difícil para un niño, una niña o un adolescente, incluso para un adulto. Sasportas menciona esta posición como el riesgo de tener el síndrome de la familia pegote. Es que la persona, aunque esté adulta, sigue pegada a todos los conflictos familiares, aunque viva muy lejos. Entonces hay una necesidad psicológica de no, de sanarse y sanar lo que pasó en la familia para no volverse como un catalizador, como una especie de esponja que se absorbe todos los conflictos a lo largo de muchos años y seguirlos viviendo y seguir atrapados ahí en ello, porque eso sería, pues, no el Neptuno transpersonal, sino un Neptuno en la sombra que genera confusión y pérdida de la identidad también en un mar de emociones confusas. Entonces, ese reto está con Neptuno en la casa 4. También he encontrado en casa 4 con Neptuno ambientes donde había misticismo o una añoranza de la infancia muy feliz, muy triste, y de pronto la persona también dice, no, y también habían rollos, y habían infidelidades, y habían, o sea, la casa 4 esconde muchos temas, es la casa más profunda, ¿no? Entonces escuchan muchos temas ocultos de las familias. Entonces un Neptuno ahí también es bueno ver luz y sombra, ¿no? Con los transpersonales luz y sombra, porque somos ambas partes. No, y es que con Neptuno no se puede quedar, es que mi familia era perfecta, todo era divino y todo funcionaba divinamente. Sí. Es una bruma que se tiene allí. Eh, por otro lado, también fíjate que Neptuno tiende a ser un poco el salvador, tenerlo en casa 4 también es como si ese bebé, cuando la mamá quedó en embarazo, la mamá hubiera dicho, este bebé viene a salvar esta relación, viene a sanar esta familia. Entonces, nazco con una deuda, ya de por sí, tengo que venir a salvar a mi papá y a mi mamá de ese divorcio, tengo que venir a redimir a todos los que están alrededor mío. Como si 9 meses de alquiler de vientre materno dieran para todo un pago de toda una vida a los Sí. padres. Sí. Y, Entonces, hay un sentimiento de deuda, le y, debo. y esos planetas en casa 4 hay que buscar con los transpersonales resonancias con la ancestralidad, y los Neptunos a veces son los desplazados del sistema, los hijos no reconocidos del abuelo, del papá, de los tíos, de los tatarabuelos. Entonces yo cargo, donde tenemos a Neptuno en general, en cualquier casa, una de las propuestas es mirar cómo resueno con las víctimas de mi sistema. Y también ahí está el ángel de la guarda o los guías, sobre todo los niños son los más conectados, los niños y las niñas, hablo genérico, ¿no? Están muy conectados con esas frecuencias sutiles a través de los sueños o de la imaginación o ese mundo rico infantil. También hay guías, hay contactos espirituales en esa información. Eh, También un ambiente en casa 3, ¿no? Por ejemplo, la herida o la decepción puede estar en la educación. La casa 3 también se asocia a los hermanos. A veces la dislexia se asocia a Urano, a Neptuno en casa 3. No todos los casos, pero ocurre. Y temas de confusión, que la persona dice, yo no entiendo nada de lo que explica la profesora ni el profesor y veo que todos son hábiles y yo no, ni me entero que 1 más 1 es 2. Y resulta que si bien esa mente racional, la casa 3 es de Géminis, arquetípica de Mercurio, de la lógica, un Neptuno ahí entiende lo que los demás no entienden, captan sutilezas, ven, digamos que se pierde esa visión analítica, detallada, de poder responder lo que el profesor pide o lo que el libro dice, que es lo que nos califican como buen alumno, que eso es otra mentira, eso no es un buen alumno, es un buen repetidor, tiene buena memoria, para que le pongan una buena nota, entre comillas. La naturaleza no funciona así, funciona de otra manera. Un Neptuno en la 10 son personas que tienen una capacidad de captar de una manera sensible
el todo, el holos, el holograma. Entonces podemos tener con los niños ahí, con Neptuno en la 13, es importante hacerles un seguimiento a cómo viven la educación, porque a veces se sienten los despistados del salón, los que no se enteran, pero eso que ellos no viven con habilidad, tienen otras habilidades en otro campo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay formas de expresar lo que él no puede expresar, como la danza, la poesía, la pintura, el, como algunas facetas sensibles. Sensibilidad. Si hay que darle la sensibilidad, entonces puede quedar lesionada la sensibilidad o se les ve como, uy, no, tan débiles, tan poca cosa. Y eso no es así. La astrología tiene una maravilla, es que nos dice, cada persona es un universo único, respétalo, reconócelo. Sí. Entonces, resumiendo, si tienes un Neptuno en casa 10, medio cielo, trabajar con algo más de sensibilidad, planteando siempre los límites y no dejándose llevar por solamente la ilusión y la fantasía de las cosas. Trabajar con algo de cine, de música, de arte, de teatro, también va muy bien en esas zonas. Eh, con lo espiritual y lo trascendente, sin duda, también con Neptuno allí. Eh, en casa 4, un Neptuno en casa 4, los años dorados de la vida van a estar muy dedicados a la espiritualidad y a lo trascendente, sin Sí, duda. sin duda. Eh, y también es un mundo muy místico y muy rico interior. Y hay mucha intuición también. Hay que hacerle caso a escuchar esa voz de la intuición. Bien, pasamos entonces a Plutón. Bueno, Juan, un Pues Plutón casi nada. en la 3, por ejemplo, que puede hablar de, en 3 y 4, ¿no? Un ambiente muy explosivo, familiar, ¿no? A veces secretos o cosas que están ocultas. Y Plutón está asociado también en su aspecto sombra a los conflictos de poder, a los temas sexuales que hay a veces entre las familias, temas ocultos. No hay que andar paranoico con eso, si a la vez hay que estar atentos. Y a veces una persona con Plutón, con Neptuno también se observa eso, casa 3, casa 4, hace de catalizador, de a través de él salen de manera inconsciente, hacen algo y se explota todo lo que está en el ambiente, pero que nadie se atreve a asumir y le echan la culpa al muchachito que tiene a Plutón en casa 3 o en casa 4. Y dice, es que usted, y se vuelve el chivo expiatorio y El chivo lo expiatorio. satanizan, ¿no? Y resulta que él es una antena a través de la cual, eso tenemos, donde tenemos a Plutón, tenemos un acceso a la sombra personal y colectiva. El mismo gráfico de Plutón hace saca, ¿no? Pero también son fuerzas que vienen del cielo y descienden y penetran profundamente en la tierra, como los rayos que en la conciencia y bajan hasta el profundo inconsciente. Entonces, eso hace Plutón. Y esas heridas pueden estar en casa 3 mediadas por imágenes de autoridad, por los hermanos, por los profesores. Y también habla de un intelecto muy agudo, ¿no? Muy fino, pero también poder ser víctima de ataques brutales del entorno o de los conflictos que se dan en los entornos familiares o los vecinos o la escuela, ¿no? Entonces, tenemos que contextualizarlo y mirar también los aspectos que recibe ese Plutón en la casa 3. Y podemos hablar que una persona que elabore su Plutón en casa 3 puede convertirse en el tiempo en alguien que va a ayudar a transformar las creencias colectivas. De por sí, alguien con Plutón en 3 es bueno que se plantee cuáles creencias que se me inculcaron me limitan, me matan lo que yo soy y qué creencias fueron potenciadoras de lo que soy o pueden ser potenciadoras de lo que soy. Y entrar en ese proceso de quitarse, de morir a esas creencias, porque eso es Plutón, morir para nacer, para crear. Uy, es que Plutón en casa 10 o en casa 4 es fuerte. El símbolo de la obsesión también. Plutón tiene que ver mucho dónde está ubicado. Por ejemplo, Plutón en Libra habla de la obsesión por la justicia y así en cada uno de los signos. Pero fíjate que en casa 10 puede dar la obsesión, por ejemplo, del trabajo. Me puedo volver un workaholic, Sí. ¿sí? Excesivo, a toda hora pensando en lo laboral, en lo económico, En el ¿sí? resultado, ¿no? Llegar Mm, a la meta, mm. dejando la piel en la alambrada. Y como es de extremos, Plutón, pues o soy un workaholic o no hago nada,
O sea, es un poco Plutón es o todo o nada, o negro o blanco, ¿no? Entonces, si ya definitivamente no logré conseguir trabajo ni nada, pues, ni busco, o sea, me desconecto, es excesivo, ¿sí? Plutón en casa 10, como tiene que ver también con la madre, también habla un poco de quitarle un poco el poder a la madre, porque es como si conocía a personas con Plutón allí que les daba gripa y no podían tomarse una simple aspirina, un acetaminofén, sin preguntarle a la mamá si podía tomárselo o no, ya de 40, 50 años. ¿Sí? Es decir, con Plutón ahí es como estar atado al poder materno. Sin ti porque me muero y contigo porque me matas, a la Sí, mamá. Por eso, en cierta medida, un Plutón en casa 10 o en casa 4 necesita generar su propio territorio, poner casi que un océano de distancia, generar a ver, una ausencia, un oxígeno importante con los temas familiares paterno-maternos. sí, la persona necesita su espacio, ¿no? Para poder reconocer quién es de verdad y no qué le están achacando. Eso es muy conveniente. Un tema también que podemos ver con Plutón en la 10, la persona su vocación va a cambiar, va a resignificarse y puede ocurrir que ciertas metas que va persiguiendo, tanto Urano como Plutón en la 10 las pueden desbaratar de un momento para otro y comience de nuevo, a comenzar de nuevo. Si eso ocurre, si le ha pasado a alguna persona con Plutón en la 10, tiene un propósito que muchos años después, 15, 20 años después, dicen, ahora entendí y entiendo por qué se me tuvo que caer todo, totalmente todo al suelo. Se me, ahora sí entiendo porque eso resignificó completamente mi vida. Y con Plutón en la 10, donde tenemos a Plutón, tenemos poder y entonces también nos podemos subnubilar con el poder o trasladar el poder que nos aplasta a otro, según la casa donde esté. En la casa 10 puede ser alguno de los padres que dice, era el demonio conmigo, pero también yo puedo ser el demonio con los demás. Y un Plutón en 10, sobre todo si está muy cerca al medio cielo, da mucho poder sobre los demás. Pero también el cuidado que hay que tener con Plutón, sobre todo si nos paramos en que yo lo puedo todo y jugamos a ser Dios, Plutón es el Dios todopoderoso, puede ser que no lo logremos. Entonces tenemos que tener la sabiduría de aceptar la impotencia. Plutón muchas veces, muchos tránsitos de Plutón nos enseña, mira, tú creías que podías todo, no lo puedes todo. Bájate de que lo puedes todo. No te encegueces con el poder. Y por eso muchas veces un Plutón en 10 la persona va a ver la necesidad de resignificar sus metas profesionales, sus objetivos, para ir en mayor profundidad. Si eso no lo entendemos, pues habrán verdaderos terremotos de conciencia y terremotos afuera para ayudarnos. Si lo entendemos, donde tenemos a Plutón, no importa la casa donde tenemos a Plutón permanentemente, es bueno que nos preguntemos si qué hay que transformar. Ese es el reciclador del zodiaco. ¿Qué vamos a reciclar? O, Eso, sí, ¿cómo vamos? porque Plutón Dime. precisamente rige esos procesos de cambio y transformación vida, muerte, vida. ¿Sí? Por eso casa 8, Escorpio, tienen que ver con esos procesos. Al tener a Plutón en casa 10, significa que los cambios de mi vida más importantes se están generando con temas laborales, con temas de fachada social. Cada vez que termino un trabajo, inicio uno nuevo, ahí estoy entrando en una nueva etapa de vida, en un nuevo proceso. Y lo mismo cuando pasa con casa 4. Cada vez que hay unas crisis familiares enormes, estoy haciendo como una evolución. Estoy dejando de ser niño para volverme adolescente. Estoy dejando de ser adolescente para volverme adulto. Son Sí. esas etapas que marca Plutón, ¿no? Plutón es el gurú, donde lo tenemos, sobre todo en casa 10, nos pueden ver como un gurú, y eso hay que mirarlo con cuidado en el sentido de ser realistas, de reconocer nuestro poder, pero no jugar a ser dioses. Gurdjieff, el maestro de la escuela del cuarto camino, precisamente tenía a Plutón en casa 10 y fue reconocido como mago, estuvo entre derviches aprendiendo danza sagrada en monasterios en Egipto, era un gran comerciante y fue una figura de reconocimiento mundial, tanto en el campo artístico con sus grupos de danza sagrada, con el cual viajó el mundo, y como maestro de conciencia, y también una vida muy controversial. A veces era muy
duro para despertar la conciencia de los demás. Eso es Plutón. Pero con sabiduría, ¿no? Todo con moderación. Cada cual, para eso tenemos nuestros planetas, para aprender a, como preparando una sopa, hay que saberle, vamos experimentando y vamos echándole los condimentos y vamos viendo, ahí vamos aprendiendo. Eso, el mejor laboratorio de la vida es la cocina y uno va aprendiendo a funcionar en la vida. Bueno, no, pues, sin duda de cada planeta se puede hablar muchísimo, pero pues aquí estamos haciendo apenas como un Brochazo. esbozo, un brochazo. Pasando a los ejes nodales. El punto de los ejes nodales realmente pues no es un planeta, es un cálculo matemático, es donde se hacen los eclipses, es Sí. donde se une el Sol con la Luna y con la eclíptica, entonces ahí hay eclipse, por eso se llama eclíptica porque es donde se hacen los eclipses. Entonces, los puntos nodales realmente tienen que ver mucho con los puntos relacionales, las relaciones también, Sol, Luna, Tierra, ¿sí? Eh, los ejes nodales, a medida que van tocando los diferentes planetas y todo, yo diría que son lo más certero a nivel de astrología predictiva. Cada Mm. vez que un eje nodal o cada vez que cae un eclipse encima de un planeta personal o algo, va como a la fija, ahí pasa algo, ¿sí? Nacer con los ejes nodales, nodo norte o nodo sur en casa 10, casa 4, pues representa un poco el propósito de vida, lo que vengo a realizar nodo norte y los cierres del pasado nodo sur. Eh, Tener un nodo norte en casa 10, ¿sí? Significa como que vine a trabajar un poco, dejar huella en esta tierra. Necesito ejecutar temas, movilizar. Y por supuesto que donde tengo el nodo, como es tan relacional, por eso cuando en sinastría hay un aspecto con el nodo, se vuelve magnético el tema, ¿sí? Porque es como si tengo que realizar algo con esta persona, con este individuo, o me enamoro, o se vuelve un enemigo o algo. Los ejes nodales marcan mucho esas pautas relacionales. Sí, el nodo sur es lo que traemos, ¿no? Y los antiguos lo asociaron a Saturno en el sentido de la experiencia, el conocimiento y también los obstáculos que representa agarrarnos del pasado y no querer salir de la zona de confort. Cuando una persona dice, he hecho y he hecho y he hecho y he hecho y no logro resolver, estás actuando desde el nodo sur. Ahí no hay más. O sea, no es malo, no hay más. Es como estar repitiendo un año en la escuela o en la universidad y repetirlo y repetirlo y repetirlo y no avanzo porque lo sigo repitiendo. El nodo norte está asociado desde la antigüedad a Júpiter, que es un camino nuevo, una posibilidad de progreso, de apertura, e implica valentía, conciencia, y los nodos, al no ser planetas, requieren de ejecutar algo que se llama voluntad, que poco se habla en el mundo de la astrología, como que nosotros somos muñecos de los planetas. Resulta que tú tienes voluntad, tienes conciencia, tienes libertad de elegir cómo vives una situación. Eso nos lo enseñó el señor Víctor Frank. La libertad es que está en tus manos, es elegir cómo vives una situación y nadie lo puede hacer por ti si tú lo asumes de esa manera. Por más terrible que sea afuera, en mi interior yo elijo cómo lo vivo. Y el nodo norte nos habla de una apertura, de un crecimiento, de un progreso. El nodo sur nos sirve como un punto de apoyo, como cuando estamos subiendo una escalera y nos apoyamos en un escalón, pero si yo me quedo ahí no avanzo. El nodo norte es poner el pie en el siguiente escalón para avanzar. Es decir, que el nodo norte, por ejemplo, en la casa 10 nos implica que vinimos a desarrollar nuestro propio camino y no a seguir las metas y los objetivos trazados por la familia y la tradición. Y en el caso, por ejemplo, de las mujeres es muy conveniente en esta sociedad que es machista, con un nodo norte en casa 10 no depender ni económicamente del marido, ni espiritualmente, incluso en hombres, ni de la familia. Eso no significa que no tengan un vínculo, sino no depender, porque esa dependencia, si llega a pasar algo, no hay un camino, no hay unas metas, casa 10 propias, no hay un camino hecho, no hay una profesión, no hay una autoridad, porque la casa 10 habla de una autoridad que ganas en tu vida contigo mismo. Entonces, un nodo norte en la casa 10 habla también de tomar, los nodos implica, para activar el nodo norte implica también tomar conciencia de los automatismos que manejamos en el nodo sur, para verlos.
y corregirlos. Entonces, un nodo sur en casa 4, hay una gran dependencia emocional de la familia. Hay una gran dependencia de lo que digan o no digan. El nodo en la 10 dice, no, es como Capricornio, me planteo una meta, avanzo y hay una prueba ahí. Puede ser que la familia no me apoye o la pareja. Es mi meta y necesito desarrollarla para progresar. Ahora, si lo vemos en el sentido opuesto, el nodo norte en la casa 4 le está diciendo a la persona sea humilde. Igual, nodo norte en casa 4, en casa 3, habla de aprender y de integrarse en la familia, de bajarse de la necesidad de reconocimiento que tiene la casa 9, todo el conocimiento que yo tengo, que los demás no saben, o que eso es lo que yo creo, y la casa 10 de que me hagan caso y me reconozcan mi autoridad para entender que como individuo soy único, pero hago parte de un todo y que necesito el abrazo, la contención. Una clave con el nodo en casa 4 es dejar de lado las disputas en los grupos, en las familias a nivel ideológico, de quién tiene la razón por abrirnos de corazón, que eso es la casa 4 cáncer. Venga, usted pertenece. Como cuando se dice en la familia, mejor ni hablemos de religión ni de política, somos familia. Eso sería como un nodo en 4, es decir, pongámonos empáticos entre nosotros y dejemos las diferencias individuales a un lado. Y la persona, la vida nos va a mostrar la necesidad de activar nuestros nodos si queremos salir de ciertas dificultades o si queremos progresar. Sí, es algo así, no necesito ya demostrarle a nadie que soy autosuficiente, autónomo, único, especial, no, ya lo sé, no tengo que demostrárselo a nadie, me puedo integrar un poco más acá con mi familia y dejarme ayudar. Un nodo norte en casa 4 también habla, déjate querer, déjate consentir, déjate integrar. O sea, si sigo con un nodo sur en casa 10 diciendo no, no, porque yo tengo una razón, tengo un trabajo, soy autónomo, soy autoeficiente. Y Nodo Norte en Casa 4 está diciendo, a nadie le tienes que ya demostrar todo eso. O sea, como eh, empieza a danzar más bien el cardumen familiar. Claro. De hecho, cuando necesitamos progresar en la vida o resolver temas, es bueno acudir al nodo norte. ¿Cómo utilizo el nodo norte? Porque él es un indicador. Él no dice si lo haces o no, te muestra. Y ahí hay una salida, haz el camino. El nodo en la 9, por ejemplo, la persona tiene que desmarcarse de toda la tradición de contenidos que se hace en la escuela, en la familia, las creencias y desarrollar un camino de búsqueda personal de una filosofía, una visión propia, seguir su propio camino en lugar de seguir el camino que otros le han trazado. Tomarlo como un punto de partida, volverse un Cristóbal Colón y lanzarse a buscar su verdad, más allá de lo que encuentre, si es útil o no. Entonces, cuando la persona actúa de esa manera, desarrolla algo que es una autoridad. Tanto Casa 9 como Casa 10 hablan de autoridad. Casa 9 de tener un pensamiento propio, profundo, y Casa 10 una autoridad de concluir sus metas, de verse como un individuo capaz de desarrollar sus propios objetivos. Entonces, un nodo de la 9 nos despierta, nos quita como, oye, te vas a quedar solamente en lo que dicen los noticieros o en lo que la mamá y el papá te enseñó, ese es un punto de partida. Te vas a quedar preguntándole a todo el mundo. Un nodo de la 9 dice, confía en su intuición, experimentes. El arquetipo de la casa de Sagitario, casa 9, dice, aviéntese al futuro. ¿Qué va a encontrar? Avance y búsquelo. Eso es un nodo 9 que la persona, incluso de hecho le sirve a la persona viajar, conocer otras culturas, relacionarse con gente que le amplíe los horizontes, le hable de otras cosas. Y también en la casa 3 tenemos que darnos cuenta del nodo sur, de la dependencia del nodo sur, a preguntarle a todo el mundo y que me digan qué hacer. Y eso hay que irlo dejando con un nodo en casa 9. Con el nodo norte en la casa 3 sería al revés. Yo me creo que no tengo que aprender del entorno ni una frase para el nodo en la casa 3, la tierra que fueres, el uso que vieres. Estar abierto, aunque yo tenga la razón, a aprender que los demás tienen su verdad, a escucharlos y a encontrar una manera de llegar a acuerdos. A veces las personas con el nodo en la casa 3 presumen que lo que están pensando, y pueden tener razón, deberían pensarlo los demás. Y después descubren
la estrellada tan tremenda que el otro estaba pensando en algo bien distinto y es por no escucha y la persona no lo nota, es que no he escuchado lo que el otro me dice, aunque no tenga razón, pero necesito escucharlo, porque me estoy escuchando es a mí mismo, creyendo que el otro está pensando como yo pienso. O a veces le falta el aprendizaje práctico de lo cotidiano, de lo inmediato, de no hablar tan abstracto, sino lo concreto, lo que hay aquí, la escolaridad, ir a la escuela es importante, es un acto de humildad también. El nodo nos indica lo que necesitamos incorporar, aprender y desarrollar en esta vida para dirigirnos al ascendente, que el ascendente, el signo ascendente representa completarnos en nosotros mismos. La tarea que plantea el signo del ascendente no es solamente la primera cara que doy al mundo, sino la línea del ascendente separa la casa 12, el mundo subjetivo interior, de la casa 1, la cara que muestro al mundo. Y la línea del ascendente, que no es la casa 12 ni la 1, sino esa línea, indica el volver acá, a nosotros mismos. Entonces, el nodo norte nos está hablando de cómo dirigirnos al ascendente para completar eso que queremos ser o desarrollar en esta vida. Como que pudimos, ¿no, Juan? Llegamos a la meta. Ya llegamos a la meta así concretico, sin dispersarnos de a mucho. Bueno, y entonces activar sus nodos. Activar sus nodos. Estos tres videos que hicimos de El Medio Cielo en la casa 4 son puntos muy importantes de cada una de nuestras cartas. La astrología, utilizándola desde el punto de vista psicológico, puede servir para marcar unas pautas de ruta para saber de qué somos, de qué semillas somos y cómo lo generamos. La recomendación es miremos qué planetas, qué signos, que no tengo planetas, tranquilo, tienes un signo, ¿sí? ¿Qué planetas, qué signos están allí para configurar una versión nuestra? Porque si hasta ahora hemos sido configurados por el contorno, por nuestras familias, por nuestra tribu, por nuestra sociedad, ¿por qué no empezar a hacer un trabajo más individual de ver nuestra carta y decir, bueno, ¿cómo voy a empezar a generar esto que yo soy, que tengo allí? Entonces la invitación es un poco a ver los símbolos que están ubicados en esas casas, a cultivarlos, a generarlos y hacer más lo que vinimos a hacer, a sacar nuestra propia semilla adelante. Y la invitación es a nosotros aquí lo que hacemos es echarle agüita y abono. Busquen, busquen en libros, observen su vida. A veces tenemos la idea de que Estamos para saber de algo hay que saberse todo, ¿no? Es con practicando y los investigando. planetas que vimos hoy, este libro de Howard Sasportas, Los dioses del cambio, bueno, ahí se ve al revés. Ujú. Los dioses del cambio es muy recomendable para entender la dinámica de estos planetas transpersonales en las O las diferentes 12 casas, casas, ¿no? De esas portas también o es las muy 12 bueno. casas de esas Es portas. un excelente libro que puede ayudar. Y bueno, entonces nos vemos en 8 días, don Juan Carlos. Y a todas las personas, muchas gracias por participar, por acompañarnos, por sacar este tiempo para ustedes y para nosotros, para todos. Gracias por su atención, que es la mejor caricia que podemos hacer como humanos, la atención. Pues un abrazo y nos vemos en 8 días, mi querido Martín. Bueno, Juan, en 8 días con otra cosa. Con otro tema todavía. Bueno, para todos y todas, bendiciones, que descansen, que tengan una... La astrología no es para atrapar conciencia, sino para liberar conciencia. No se coman el cuento de lo que dicen los libros. Desarrollen la conciencia, no queden atrapados en lo que dice un astrólogo, ni siquiera lo que nosotros decimos. Nosotros chapuceamos astrología, no somos maestros de astrología, aunque nos escriben que maestros. Maestros somos todos. Entonces, la astrología Es un aprendizaje todos aquí. es para liberar conciencia, no para quedar en otro marco de referencia cuadriculado atrapado. Entonces, Y ese es el más con los mensaje. ejes nodales Géminis, Sagitario que están en este instante Sí. actuando y que ya van a salir de allí. Sí. Bueno, Muy bien, parcero, Martín. como dicen por allá en Medellín, parce. Como siempre, una delicia estas tertulias, Martín Ochoa. Nos Bueno, vemos hermanito, entonces en 8 días. gracias. Nos Un vemos en ocho abrazo. días, Juanca. Chao. Chao.